Con Daniel Montoya, politólogo él, y vamos a hablar un poco acerca de esta perspectiva que nos lleva al plano de lo mundial, histórico, lo que está sucediendo, y lo vamos a analizar con él. Daniel, muy buen día. ¿Qué tal, Milagros? Un gusto, qué lindo oír a la gente de San Nicolás y escucho las noticias, hablan de Campo Salles, de lugares muy emblemáticos de esa ciudad que bueno, siempre que puedo la visito. Daniel, antes de comenzar con tu análisis siempre tan pertinente, ¿cómo está Córdoba? Porque se habla, se especula, se han proyectado muchísimas cuestiones en cuanto a que, bueno, Córdoba es una de las plazas donde hay mayor número de contagios, hay algunos pronósticos incluso muy grises en relación a la provincia. ¿Cómo se vive hoy? Mira, Córdoba, yo te diría que en general está en la línea de los lugares, este es un problema donde en los centros urbanos, Córdoba es una ciudad que tiene un conurbano. Cuando uno habla del conurbano uno siempre piensa en el conurbano bonaerense, pero Córdoba también es una ciudad que tiene un ejido municipal enorme, una extensión enorme con una cantidad de barrios que prácticamente, yo te diré, en los últimos 20 años, Córdoba tiene alrededor de 200 barrios nuevos, una ciudad que tiene una extensión enorme, sigue ocupando, tiene un conurbano muy complejo, al punto que yo te diría que es una ciudad quizás que va a merecer en algún momento una descentralización mucho más profunda. Entonces, bueno, yo lo que te digo es que está esperando Córdoba como los principales centros urbanos. Esto es una pandemia donde ataca, está viendo a nivel mundial, digamos, donde más tiene repercusión es en los centros urbanos, así que Córdoba, sí es cierto, se está preparando para este pico que por supuesto ya están creciendo los números de casos, y va a tener seguramente, como vamos a ver las noticias de Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, van a tener, digamos, vamos a tener una ola, lamentablemente lo tenemos que plantear, pero vamos a tener una ola de noticias negativas seguramente durante este mes y el próximo, que es cuando se espera el pico, y prácticamente ya se están adaptando un montón de clubes y de centros sanitarios esperando esto, pues estamos viendo, va en sintonía con los números, los casos de contagiados que van creciendo, encima están subestimados por la cantidad, digamos, ha sido un poco lento el proceso de descentralización de las pruebas, ya se están haciendo en algunos lugares como en Córdoba, y se está viendo que en la medida que empezaron a aumentar los testeos, empezaron a aumentar también el número de casos, así que vamos a tener seguramente unos días bravos y seguramente con unas imágenes complicadas que se dan un poco por este tema. Ayer publiqué una columna en un medio de Buenos Aires donde hablaba de que esto también está ocurriendo, es algo muy particular porque se está dando una pandemia que está ocurriendo en un mundo tremendamente conectado, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista de los medios, de las redes sociales, de una cantidad de cosas, que hace que esto tenga un nivel de amplificación que era impensado, digamos. Yo titulaba esta columna, es la primera pandemia de la historia en tiempo real. Nunca ocurrió, inclusive hubo pandemias, no nos vayamos tantos años para atrás. La última que hubo, el caso del SIDA, fue una pandemia que prácticamente, digamos, tuvo alrededor de 25 millones de muertes a nivel mundial, más o menos hasta la actualidad. O sea, ha sido mucho más devastadora que esta, pero bueno, esta se ha dado con una modalidad, con un ciclo de contagio corto, digamos, donde se manifiesta rápidamente, y esto en un mundo tan conectado. Yo ahí en esa columna escribía que, por ejemplo, en la estación de Tokio pasan 3,5 millones de personas por día en la estación de tren de Tokio, y en los trenes chinos se mueven alrededor de 13 millones de personas diariamente. Entonces, en un mundo tan conectado, cualquier, digamos,
virus que aparece que tenga un ciclo de contagio corto y manifestación tan rápida como este, obviamente que genera un fenómeno que algo en las casas nuestras uno quizás está familiarizado con un término que se usa mucho que dicen saltó la térmica, viste, que es una pequeña humedad que aparece en el sistema eléctrico, hace de que salte toda la instalación eléctrica de la casa. Bueno, esto es algo parecido, estamos en un mundo tan conectado que una pequeña humedad, con el nivel de amplificación que tiene todo, hace que automáticamente haya, digamos, es como que se ha saltado la térmica del mundo, diría yo en este caso. Tenés a un tercio de la humanidad hoy en cuarentena, están suspendidos prácticamente todos los eventos a escala global, las principales ciudades del mundo, todo. Y si uno ve los hechos, los acontecimientos duros, reales que hay detrás, la verdad es que en comparación a otras pandemias que hubo en el pasado, la verdad que esta seguramente, es más, quizás tenga mucho menor cantidad de muertos que algunas gripes que hubo en los años 60. Entonces, es llamativo. Esto, lo que te decía yo, tiene mucho que ver con este nivel digamos, de conexión y, digamos, de estas redes que hay a nivel global, que, bueno, una hoja, una palmera se mueve en Medio Oriente, automáticamente el efecto se traslada a cualquier ciudad del mundo. Bueno, está pasando un poco eso. Yo creo que esto, por eso te decía yo, es un poco un fenómeno inédito que yo creo que también, así como hace de que esto le dé un dramatismo único, también uno tiene que pensar quizás de que puede tener una salida rápida, llegado el momento, por este nivel que te decía yo de amplificación. Así como se amplificó mucho para la caída y para, digamos, que se haya un parate inmediato, en el momento seguramente que haya, por supuesto que se descubra, sobre todo el acontecimiento que se espera más hasta alrededor de que aparezca la vacuna de esto. Entonces, en el momento que eso ocurra, seguramente el mundo levantará la palanca y, bueno, veremos cómo este mundo tan, digamos, hiperconectado, seguramente se pondrá en marcha rápidamente. Bueno, planteabas una cuestión vital y tiene que ver con, bueno, esta cuestión de lo económico, la salud, por supuesto prioritaria, pero este escenario que han planteado muchos, escenario de guerra, economía de guerra, la cuestión de los liderazgos, y por supuesto el tema chino y Estados Unidos. ¿Cuáles son, en tu visión, los posibles escenarios de los liderazgos políticos y también del movimiento económico frente a lo que es esta pandemia? Mira, la verdad es que el último registro que hay más o menos cercano, empiezo un poco quizás de adelante para atrás. En lo económico, el último registro que tenemos quizás es el tema de la crisis financiera que tuvimos en el año 2008, que acá tuvo un impacto, digamos, una manifestación visible, que en su momento fue el conflicto con el sector agropecuario. En ese momento, por supuesto, al producirse un impacto tan fuerte sobre los precios de los productos y después la salida de capitales que se produjo en ese momento, eso generó a nivel interno una tensión muy grande por parte del gobierno, digamos, que pasó inmediatamente a buscar recursos por el lado del sector agropecuario, y vimos eso y cómo impactó políticamente, porque de alguna manera eso, yo te diría que tuvo mucho que ver con la historia política que vino después. Bueno, en ese caso tuvimos más o menos a nivel mundial una recesión que duró unos 2 años, pero más allá de eso, la crisis esa financiera tuvo efectos en todo el sector, digamos, de específico. Tuvo prácticamente un impacto que yo te diría de una década más o menos, que el sector financiero recién empezó a estabilizarse alrededor de 2018, digamos, a normalizarse. Bueno, en este caso estamos viendo de que, digamos, en muchos aspectos esta crisis tiene mucho mayor magnitud, y lo que te decía yo, yo creo que está muy estrechamente vinculado con este fenómeno digamos, de esta economía global y de los circuitos de transporte, digamos, de este mundo tan conectado,
Bueno, esto hace que prácticamente algo es increíble, pero ha adquirido una magnitud, digamos, de crisis prácticamente equivalente al de la Segunda Guerra Mundial. O sea, uno está viendo las solicitudes de desempleo en Estados Unidos, sobrepasan cualquier crisis y tiene uno que ver, estos registros prácticamente equiparan esta crisis con la crisis del 30. Bueno, en el caso nuestro, si esta crisis tuviese una manifestación similar a lo que en su momento fue la crisis del 30, bueno, en el caso de Argentina en particular, fue una crisis que tuvo la magnitud de la crisis del 2001 prácticamente a nivel económico. Es como que directamente te sacaron del calendario un año completo, un producto bruto completo de un año, digamos, una crisis realmente que va a ser de una magnitud enorme. Lo que hay que ver es que más allá de eso, uno está viendo en Europa paquetes de asistencia que son de alrededor de 10 puntos, de 15% del Producto Bruto, en el caso de Alemania de un 20%, o sea, son paquetes de asistencia inédita. Ahora, uno lo que tiene igualmente, no es tan fácil aventurar el desarrollo que puede tener inmediato esto. En el caso de la Segunda Guerra que hablamos, en ese momento se fue un escenario de cooperación, aparecieron todas las instituciones estas de la posguerra, hubo estos acuerdos que se llamaban de Bretton Woods, ahí apareció el Banco Mundial, el Fondo Monetario, bueno, todos estos planes de reconstrucción de Europa, que ayer lo escuché a Alberto Fernández que hablaba del tema de que Argentina iba a necesitar una especie de plan Marshall. O sea, ahí está hablando concretamente de un plan de reconstrucción similar al que tuvo Europa en su momento. O sea, realmente me llamó la atención porque, bueno, está en boca del propio presidente de que está calibrando de que esta crisis va a tener una magnitud similar y que esto no va a ser una simple salida con paquetes, todas estas cosas que se están hablando hoy de paliativos y todas estas cosas. Cuando hablamos de plan Marshall, estamos hablando de un plan, de un mega plan con reconstrucción de la infraestructura, del tema de las capacidades del Estado en algunas áreas. Ahora se habla mucho de las áreas de salud, pero bueno, obviamente que el plan Marshall es mucho más profundo que eso. Así que bueno, eso yo lo que te diría, mira, lo que ha dejado la crisis un poco a nivel de los liderazgos es que lo que hemos visto que los países orientales en general, vemos por el lado de China, también vemos por el lado de Corea, de Hong Kong, de Japón, es como que los países, estas culturas más colectivas, con estados, digamos, centralizados, yo te diría más de corte autoritario, han mostrado una mejor reacción a este problema, y es posible que esto a China, en lo que hace esto de los liderazgos que planteabas, es posible que a China la deje bastante bien parada, por supuesto en la medida que logre solucionar los problemas de reputación que le ha creado esto y que China los está comprendiendo porque ha salido automáticamente, está auxiliando, inclusive en el caso de Argentina en particular, sé que ha venido esta semana un avión con una cantidad de insumos, está ofreciendo asistencia a nivel mundial a países que requieren no solo insumos, sino también conocimiento respecto a esto. O sea, China está comprendiendo. Después, bueno, en Europa a Merkel le ha dejado muy bien parada esta crisis. O sea, vemos cómo Alemania ha demostrado una reacción espectacular del sistema sanitario y además ha enfocado esto con todo un sistema de testeo masivos donde Alemania es muy posible de que esté, digamos, esté recuperando la actividad más rápidamente porque ha adherido a un enfoque donde ellos tienen muy bien identificados los circuitos de contagio, están en condiciones de ir levantando la palanca a nivel territorial de distintas actividades y saben bien cuáles son los canales de transmisión. O sea que Alemania muy bien parado, y después, bueno, tenemos el caso, por supuesto, de los dos grandes liderazgos, yo te diría, bueno, el gran liderazgo mundial anglosajón, el de Estados Unidos, y bueno, en menor escala, por supuesto, vemos este de Inglaterra, donde el propio primer ministro ha estado digamos, internado en estos días, y bueno, Trump, por supuesto, ha tenido inicialmente una reacción un poco refractaria, más parecida a quizás la de Bolsonaro acá en Brasil, pero inmediatamente, por supuesto, cambió de óptica en la medida que iba escalando este problema, y yo creo que con la
inminencia de la elección, ahora que tienen elecciones en noviembre, no se puede esperar otra cosa que un fortalecimiento del liderazgo de Trump, pero por supuesto, ahí eso queda como un gran signo de interrogante, a ver si Estados Unidos logra mantener este liderazgo mundial, digamos que en cierta forma solamente yo te diría hoy que está acotado, sí, a un plano donde es indudablemente líder, que es el plano militar, pero hay que ver el gran signo de interrogante esto que queda, porque ha sido un golpe para la economía norteamericana de similar calibre a lo que te decía yo, la crisis del 30, la crisis entre guerras, y bueno, hay que ver si Estados Unidos en este momento está hablando de toda una redefinición y todo un replanteamiento de los roles del Estado, del sistema de salud, de usar, digamos, todo este paquete de asistencia mega millonario para el tema de desarrollo de infraestructura, que hace años ya prácticamente en Estados Unidos toda la infraestructura, no solo la de carretera, sino la de comunicación, es una infraestructura que prácticamente ha quedado obsoleta en los últimos años, así que Estados Unidos, bueno, ahora el gran signo de interrogación que uno plantea si realmente está en condiciones, digamos, políticamente, está la voluntad política para encarar semejante proceso de cambio, digamos. Ese es un poco el panorama. Por último, Daniel, ha cambiado muchísimo, ¿no? Las lógicas de consumo, el auge tecnológico y lo que puede ser la proyección de un nuevo tipo de trabajo en medio de una Argentina con una gran precariedad en lo laboral. ¿Cuál es el escenario que vos podés analizar en este momento de lo que puede suceder en Argentina? Bueno, mira, nosotros en Argentina estamos en una situación muy particular donde realmente estábamos en una situación económica donde veníamos languideciendo prácticamente. Si uno veía ya los indicadores, que la verdad eran indicadores lógicos porque eran prácticamente los del arranque inicial de la gestión de Alberto Fernández, uno veía los 2 primeros meses contra los 2 primeros meses del año pasado, prácticamente la economía parada, los indicadores industriales, digo, son tan familiares a San Nicolás, prácticamente la industria en la mayor parte de los sectores trabajando no más del 70% de su capacidad instalada, bueno, hoy está trabajando al 20%, o sea, está el país totalmente parado en este momento, y está parado, es como que se ha profundizado el proceso de parate del que ya veníamos en el último año, y venimos arrastrando toda una cantidad de problemas prácticamente de la última década. El ingreso per cápita estancado desde el año 2010, o desde ese punto de vista se puede hablar de una década perdida prácticamente, ni hablar, bueno, del panorama a nivel de la digamos, de la inflación. O sea, tenemos un escenario del peor de todos, digamos, que estancamiento con inflación. O sea, cuando decimos estancamiento, bueno, es la economía parada. Cuando decíamos inflación, es un problema que golpea sobre todo a los sectores de menores ingresos. O sea que no solo que estamos parados, sino que se ha ido deteriorando la posición y la situación de los sectores más carenciados. Así que es como que en este problema hemos quedado, ya veníamos navegando, digamos, con un barco demasiado endeble, digamos, con las velas bastante, digamos, deterioradas, con un montón de problemas de funcionamiento, y obviamente esta tormenta, digamos, nos sacude mucho más de lo que ya nos estaban sacudiendo, que estábamos en medio inclusive de un trance de negociación de deuda, donde prácticamente ya hay una declaración de default, por lo menos para todo lo que es la deuda emitida con ley argentina, y esta semana el ministro de Economía estaba, digamos, ya publicando una propuesta para acreedores externos, que ya también hay muchas dudas respecto a esto, que Argentina podría estar yendo rumbo ya a lo que sería un default más bien total, digamos, que es la deuda con ley local y la de ley extranjera. Así que realmente, por eso te digo yo, una luz, un poco de esperanza que me planteó ayer este reportaje que vi que dio el presidente, es el tema de su mención a un plan Marshall. Me parece que esto lo hablamos creo que en otra oportunidad, y tiene que ver también con una columna que yo había publicado en Perfil, de que Argentina tiene una tarea adicional a la que tienen muchos países hoy,
que venían, digamos, funcionando bien sus economías, y los agarró este problema, pero los agarró fuertes, con un montón de reservas, fondos anticíclicos. Bueno, nosotros nos agarró prácticamente sin nada. Entonces, nosotros tenemos una tarea adicional, que es ocuparnos de lo inmediato, que son todos estos paliativos, que es el laburo de los bomberos. Y después hacen falta, digamos, hacen falta los arquitectos acá, que son los que se van a ocupar de reformular un montón de cosas que hace falta reformular, y que tienen que pensar un poco este plan al que hizo referencia ayer Alberto Fernández, que es el tema de un plan Marshall. Hace falta toda una política de reconstrucción y de redefinición. En el caso del plan Marshall, en el caso de Alemania en particular, o sea, hubo una reconfiguración de sus sectores productivos, los sectores industriales que habían quedado golpeados de la guerra. Bueno, esto es algo parecido, es toda una reconfiguración, no solo, sino que hay que redefinir el funcionamiento del federalismo, el tema del sistema impositivo. O sea, hay una tarea que es enorme, que es una tarea de tipo estructural, que no se ve bien a la vista quiénes están pensando, quiénes están trabajando eso. Pero bueno, digo, en la medida que el discurso del presidente lo marca al tema, bueno, uno podría pensar de que por lo menos este tema va a entrar en agenda, pero ya te digo, hace falta atacar con urgencia y en un mismo nivel de importancia tanto este tema de estas ayudas inmediatas, todo esto, como el programa de reconstrucción. Eso es lo que no se ve a la vista, y esperemos que aparezca. Daniel, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo. Por favor, Milagro, te mando un saludo y bueno, un gran abrazo a la audiencia de San Nicolás. Un saludo. Lo escuchábamos entonces al politólogo Daniel Montoya analizando el escenario.